Recording in progress. 3, 2, 1. Listo, Valentina, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Antes de dar comienzo al Ateneo de la Sociedad de Cardiología de Salta, en nombre de, el doctor Facundo Iñiguez y todo el comité científico del Congreso de FAC, queríamos agradecerles por la participación y por todo lo que fue el éxito del Congreso de hace poquito. Así que eso, por un lado. Y bueno, por otro lado, vamos a dar comienzo al Ateneo de julio, desde la Sociedad de Cardiología de Salta, que va a estar a cargo del doctor Luis Lema. Él es un referente en hipertensión pulmonar, un amigo ya de todo acá en Salta, y bueno, siempre le agradecemos porque cada vez que lo necesitamos, le pedimos una charla, lo que sea, él siempre está. El doctor Luis nos va a hablar de cuándo debemos sospechar un paciente del grupo 1 y cuándo debemos sospechar del grupo 2 en hipertensión pulmonar. Y previo a eso, el doctor Luis Muñoz, que es un amigo y es especialista en cardiología y en ecocardiografía y doppler vascular, miembro de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital San Bernardo, nos va a presentar un caso clínico de la unidad. Y posteriormente, ya para finalizar, estamos con la presencia de dos panelistas, la doctora Adriana Robles de Fleming, que es especialista en neumonología, también miembro de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital San Bernardo, y el doctor Nicolás Igarzábal, especialista en cardiología. Adelante, Luis. Buenísimo. Muñoz. Somos dos. A ver. Opa. Se me fue al final. Muchas gracias. No. Ahí estamos. Tiene el cargador acá. Voy a poner acá. Si todos se pueden mutear, por favor, les voy a agradecer. Estoy silenciando algunos. Listo. Bueno, gracias, Vale, por la presentación. Este es un pacientito que les voy a presentar de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital San Bernardo, como para pasar el chivo, si se quiere. Es una unidad que ya está aprobada oficialmente por el hospital. Lo formamos un grupo multidisciplinario, con cardiólogos, especialistas en imágenes, en cardiología intervencionista, en hemodinamia, neumonóloga, la doctora Robles, reumato, clínica médica, así que estamos contentos de esto, de que dimos un paso adelante y de esto que nos apasiona tanto. Bueno, este primer casito que les voy a presentar es el paciente es un caso de un paciente joven que consulta por disnea. Y en realidad el motivo de consulta fue algo un poquito más complicado. Ahora les cuento. Esperen que no puedo pasar. Declaro no tener conflicto de intereses. Como introducción, este es un paciente masculino de 22 años, de acá de Salta Capital. Él es estudiante de arquitectura, no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, que ingresa el año pasado a nuestra institución, en noviembre, y que el motivo de consulta de él fue un síncope, ¿sí? Él nos expresa que presentó una exacerbación de su disnea habitual, clase funcional 2 a clase funcional 3, que él había notado que en enero de 2020 había empezado a empeorar esa disnea, que en las últimas semanas se había progresado a clase funcional 3 y que tenía ortopnea, disnea paroxística nocturna, asociado a edemas en miembros inferiores. En el examen físico estaba normotenso, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22, saturando a 93 aire ambiente en el momento del ingreso. El examen físico tenía un R1 normofonético, un R2 hiperfonético, con un soplo sistólico en mesocardio, con los pulsos simétricos, con ingurgitación yugular y con una hepatomegalia. Esta es su placa de tórax, ¿sí? Donde podemos ver un aumento del arco que correspondería a la aurícula derecha, un botón pulmonar
un arco pulmonar proveniente. Y bueno, no sé si se lo ve bien en la placa, pero bueno, no había redistribución de flujo importante. Este es su electrocardiograma. Básicamente es un electro donde podemos ver un ritmo sinusal, una frecuencia aproximadamente de 68, aproximadamente, un eje claramente desviado hacia la derecha, con signos de sobrecarga de cavidades derecha, con R prominente o R pura a nivel del 1 y de 2, con el trastorno de la repolarización de ese nivel. Vamos a pasar un poquitito. Este es su laboratorio, se los voy a ir mostrando en una secuencia que no fue del todo así, pero para no perder el hilo. Un laboratorio dentro de todo normal, con una función renal conservada, con un MDRD de mayor de 60, con enzimas hepáticas conservadas, una TSH normal, un coagulograma normal, un perfil lipídico normal, con las serologías de Chagas, HIV, virus hepatitis B, virus hepatitis C, VDRL, todas negativas. Se pidió un laboratorio un poquito más específico, con un ProNP de 1956 picogramos por mililitro, un dímero D de 439, un ácido úrico de 9.64, un colágenograma con complemento y factor reumatoideo normal. Lo único positivo que tuvimos del colágenograma fue un anticuerpo antinuclear con un patrón granular moteado de 1 en 320. Después todos los anticuerpos, anti-RO, anti-LA, antirribonucleoproteínas, anti-esclero70, anticentrómero, anti-SMIT, todos negativos. Esta es su gasometría, con una PO2 de 60, una CO2 de 40, un pH de 7.35, con un láctico de 1.3. Vamos al eco, que esto, acuérdense que entró por síncope, dentro de todo fue uno de los primeros estudios que le hicimos a Luciano. Bueno, esto es un eje largo parasternal izquierdo, que se me trabó, no sé por qué. Ahí está. Es un eje largo parasternal izquierdo donde básicamente observamos una gran dilatación de las cavidades derechas, un movimiento anómalo del septum interventricular, una función conservada. Vamos a ver acá las mediciones. Si ustedes prestan atención acá arriba, se ve ya que la pared libre del ventrículo derecho no se contrae adecuadamente. Estos son los valores del diámetro de la raíz de la aorta, los diámetros y espesores conservados, tanto el diámetro de espín diástole como el diámetro de espín de sístole, siempre recalcando este movimiento anómalo del septum interventricular, que lo vamos a ver mejor acá en el eje corto. ¿Sí? Este es un eje corto a nivel medio de los músculos papilares, donde observamos un claro aplanamiento cistodiastólico del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo que nos habla de una sobrecarga importante tanto de presión y de volumen del ventrículo derecho. ¿Sí? Fíjense la motilidad de la pared del ventrículo derecho. ¿Sí? Acá si hacemos un índice de excentricidad, tenemos un índice de 1.9, acá fijándonos y haciendo hincapié en la arteria pulmonar, fíjense la dilatación que tiene esta arteria pulmonar, con un tronco de aproximadamente 36 milímetros y unas ramas de 23 y 18 prácticamente. Acá a nivel de los grandes vasos, observamos la insuficiencia tricuspidea leve, con una válvula órtica trivalva, y a nivel de flujo pulmonar del tracto de salida del ventrículo derecho, observamos este flujo característico que tiene un notch mesosistólico con un tiempo de aceleración pulmonar de 85 milisegundos, lo que nos hablaría de que las resistencias vasculares pulmonares están aumentadas. Fíjense acá a nivel del apical 4 cámaras, donde observamos claramente una relación BD-BI alterada, con un BD mucho más grande que el ventrículo izquierdo, ese movimiento anómalo del septum interventricular. Podemos observar una dilatación franca, fíjense, de la aurícula derecha, de 31 centímetros cuadrados, y si miramos el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tiene un QPQS normal de 1.1. Si bien no es el método adecuado para valorar, o el más sensible para valorar el QPQS, nos orienta bastante. Fíjense la función diastólica del ventrículo izquierdo, que está alterada, tiene un patrón de relajación prolongada en un chico de 23 años, que esto no es normal.
Acá haciéndonos hincapié en que hay integridad del septum interauriculoventricular, bueno, esto es la insuficiencia tricuspidia leve, una pequeña insuficiencia mitral, y acá estamos focalizándonos en la función del ventrículo derecho. Fíjense, un cambio de aire fraccional de 19%, un índice de TEI totalmente alterado, un TAPSE de 12%. ¿Sí? Tenemos un deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho. Si nos fijamos acá a nivel del subsifoide, no hay un pasaje a nivel del septum interauricular. Fíjense en la velocidad de reflujo tricuspidio de 4.7 metros por segundo, con un gradiente auriculoventricular derecho de 88 milímetros de mercurio. La vena cava dilatada, 24 milímetros, y el espesor parietal del ventrículo derecho de 7.8 milímetros, es decir, francamente aumentado. Ya que tenía vía, Luciano, cuando lo vimos en el laboratorio de ecocardiografía, aprovechamos para hacerle el pasaje de solución salina agitada. Fíjense que esto nos ayuda no solamente para demarcar mejor los bordes endocárdicos, sino fíjense la función ventricular de Luciano. Fíjense lo que le cuesta al ventrículo derecho poder pasar esa inyección de solución salina desde la aurícula hacia el ventrículo y del ventrículo hacia la porción distal del tracto de salida del bebé. Esto es lo que nos confirma o también nos ayuda a ver que hay un deterioro en la función del ventrículo derecho y además que no hay pasaje de burbujas hacia el lado izquierdo que nos hablaría en los primeros latidos de un shunt intracardíaco. Bueno, entonces con todos estos datos del ecocardiograma, la velocidad, sobre todo la velocidad de reflujo tricuspidio de 4.7 metros por segundo, y asociado a todo lo que ustedes están viendo en pantalla, el índice de excentricidad, el algoritmo de la arteria pulmonar, el notch mesosistólico, el tiempo de aceleración acortado, el derrame pericárdico leve, como lo nombré, la relación BD-PI mayor a 1, el área de la aurícula derecha, perdón, de 31 centímetros cuadrados, una vena cava dilatada con un colapso menor del 50%, nos habla de una alta probabilidad de que Luciano tenía hipertensión pulmonar. Bien, entonces, siguiendo el algoritmo propuesto por NISA, en todos los pacientes que tienen riesgo intermedio o alto, deberían ser referidos a un centro especialista en hipertensión pulmonar y primero tratar de descartar todas las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, sobre todo descartando, no es tan frecuente, pero descartando, como ven ahí, con un centello de Q, la hipertensión pulmonar del grupo 4. Bueno, este es el ataque de tórax que le hicimos, donde no observábamos grandes hallazgos a nivel del parénquima pulmonar. Fíjense con la secuencia de angio, donde sí podemos ver, donde no observamos defectos de relleno a nivel de las grandes arterias, de las ramas principales, lobares ni segmentarias. Observamos el aneurisma, que ya lo veíamos con el eco, del tronco de la arteria pulmonar. Fíjense la relación de la arteria pulmonar con la relación de la aorta, de 38 versus 26. Esto es una resonancia cardíaca que hicimos como para completar un poquitito más la evaluación de Luciano, donde observamos a nivel en eje cortos, en todos los niveles, observamos la franca dilatación con este movimiento anómalo, este aplanamiento citodiastólico del septum interventricular. Y fíjense acá en el cine de 4 cámaras, como acá a nivel de septum interauricular, esto no lo dije, pero durante la internación, Luciano empezó a desaturar un poco. Esta resonancia fue, obviamente, mucho después del ingreso, pero fíjense cómo se permeabilizaba ese flujito que se ve ahí en forma de lugar permeable, que podría ser una de las causas. Hicimos un centello BQ, donde no se observó defectos de perfusión. Obviamente se hizo solamente perfusión, porque lo hicimos en un momento de pandemia, donde no ventilación, pero bueno, nos pudimos quedar un poco tranquilos, no había defectos de perfusión por los métodos. Hicimos un Holter de 24 horas, donde tenía abundantes, una frecuencia de 1.79 extracitas supraventriculares, duplas, supraventriculares de 17, una frecuencia cardíaca máxima de 102, una mínima de 42, y no tenía pausa importantes, o mayores de 2500 milisegundos. Adriana le hizo la espirometría, que estaba dentro de límites normales. Obviamente terminamos con el cateterismo cardíaco derecho, donde podemos observar una
a nivel de la arteria pulmonar, una presión sistólica de 116, una diastólica de 78 y una media de 88. ¿Sí? A nivel del ventrículo derecho, 115-21, con una media de 53, la aurícula derecha de 14, ¿sí? Con una wedge de 5, una aurícula izquierda de 7, un media de 142 y una aorta de 145-80 con una media de 100. Lo importante de esto es que tenía un gasto cardíaco de 3.11 con un índice cardíaco bajo de 1.67 y calculadas las resistencias vasculares pulmonares de 26 unidades de. Entonces, acá hacemos diagnóstico de hipertensión precapilar. Hicimos el test de caminata de 6 minutos, que recorrió 360 metros, con una escala de Bohr basal de 0 y a los 6 minutos de 3, que no presentó detenciones. La saturación cayó 12 puntos desde el minuto 1 hasta el minuto 6, con la presión sin modificación. Vamos a ver entonces, a lo largo de todos estos estudios que estuvimos haciendo para tratar de descartar las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, podríamos decir que descartamos al grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, y bueno, nos quedaría las causas de hipertensión precapilar, que serían todas estas que pudimos ver, que entonces podemos decir que Luciano tiene hipertensión arterial pulmonar. Bueno, ese es mi casito y abro el debate para que, bueno, el debate lo dejamos para el final, pero bueno, ahora lo escuchamos a Luis con su charla que seguramente aprenderemos mucho de él. Muchas gracias. Casazo, no casito, Luis. Bueno, después armaremos algún debate. Yo les voy a mostrar algunos algoritmos que uno usa en la vida cotidiana y algunos gaps que hay todavía en el tema de estratificar, sobre todo el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Yo mientras hablaba iba haciendo el reveal de este paciente, que después les muestro, pero bueno, vamos con la presentación. El tema es cuándo debemos sospechar un paciente del grupo 1 y cuándo el grupo 2. El grupo 1 ya lo mostraste, y el gran desafío siempre es tratar de diagnosticar el grupo 2. ¿Por qué? Porque el grupo 1 es el menos frecuente, junto con el grupo 5 de las causas de hipertensión pulmonar, y en general esos pacientes suelen caer con mucho tiempo de demora desde el inicio de los síntomas. Generalmente van transitando un viaje que es complejo, que consultan en promedio a 5 médicos, de los cuales 2 son involucrados o deberían estar involucrados en la patología, como cardiólogo y neumonólogo, y 3 médicos generales o internistas. Y generalmente entre lo que muestran los registros es que un gran porcentaje de los pacientes demora alrededor de 2 años en llegar a un centro de referencia y hacer un cateterismo diagnóstico. Cuando uno establece el diagnóstico correcto, establece un plan, que generalmente hoy largamos con doble terapia, con el objeto de tener la progresión rápida de los síntomas, porque la enfermedad cuando empieza a progresar quema etapas. Y por supuesto, evaluamos precozmente siempre a estos pacientes después del diagnóstico inicial, para, sobre todo mirando la función del ventrículo derecho y los otros parámetros que fue mostrando Luis. Y en algún momento, sobre todo en nuestro país, hay que pensar precozmente en trasplante y terapia prostanoide parenteral, cuando el plan inicial no funciona, cosa que pasa muy frecuentemente en nuestros pacientes. ¿Por qué hay que pensar precozmente en trasplante? Que no quiere decir que se vaya a trasplantar, porque la demora desde que se ingresa a una lista hasta que ocurre un trasplante pulmonar es de 3.4 años, o sea, realmente es mucho. Esto es una encuesta que siempre la muestro porque realmente es impactante, que hizo la Asociación Americana de Hipertensión Pulmonar, que es una asociación de pacientes y de médicos, para ver el conocimiento global que tenían los médicos clínicos, neumonólogos y cardiólogos en 2 aspectos fundamentales. Uno, la necesidad de hacer un cateterismo cardíaco derecho para el diagnóstico, y 2, la identificación de los 5 grupos, que dicho sea de paso, los 5 grupos de hipertensión pulmonar ya llevan más de 20 años vigentes. Han ido cambiando los subgrupos, pero no han cambiado los grupos.
Y fíjense que el reconocimiento de cateterismo derecho, uno hubiese pensado que cardiología y neumo 100%, pero un poquito más de 90%, y 75% los médicos clínicos generales. Y en el caso de la identificación de la clasificación es mucho más pobre el conocimiento, y por eso hay muchas fallas en el diagnóstico y en la estrategia terapéutica inicial, porque solemos confundir pacientes prevalentes como los grupos 2 y tratarlos como grupo 1. El 66% de los cardiólogos de USA encuestados no conocía los 5 grupos, y conocía los 5 grupos, y el 75% de los neumonólogos sí los conocía, 25% no. Muy pobre el conocimiento como de los internistas, ¿no? Eso es bastante común de ver. Esta es la clasificación vigente. Lo que vamos a ver en nuestra vida cotidiana son los del grupo 2. Casi todos los pacientes que vemos son del grupo 2, de los que nos derivan. Después vienen los del grupo 3, que son con componente con compromiso pulmonar con o sin hipoxia. Y menos frecuentemente tenemos los del grupo 4, pero es un grupo de interés muy importante, porque estos son los que tienen posibilidad de cura. Y la que tiene millones de artículos en los últimos años, evolución fisiopatológica, de estratificación, estrategia de tratamiento, es poco frecuente, que el caso que mostró Luis. Pero es el caso donde podemos torcer un poco la historia natural comparado con los registros que teníamos en la década del 80. Y la del grupo 5 siempre es muy compleja. En general hay muchas patologías que están compartiendo algunos de los otros grupos, y a veces es muy difícil llegar a poner el sello que son del grupo 5, y cuando uno le pone el sello, todo lo que hay escrito es empírico, no hay nada hecho con los estudios clínicos randomizados, como si pasa en grupo 1, grupo 2 y grupo 3 y grupo 4. Ya lo mostró el algoritmo de NISA, la base de la historia pasa por reconocer a través del ecocardiograma, en relación a síntomas que son totalmente inespecíficos en estos pacientes, reconocer la probabilidad de hipertensión pulmonar. A partir de ahí, los individuos que tienen alta probabilidad o intermedia van a seguir un caminito tratando de ir descartando las patologías de los diferentes grupos, que son las menos frecuentes, porque se supone que las que son más frecuentes uno las detecta en esta etapa y no hace falta que lo vea ningún centro especializado en hipertensión pulmonar. Los 4 pilares del análisis de diagnóstico de un paciente tienen que ver con la probabilidad de hipertensión pulmonar que tiene, descartar enfermedades prevalentes, como ya lo había comentado Luis, estratificar al paciente y diagnosticarlo con el cateterismo cardíaco derecho. Ese es el eje fundamental. Vamos a hablar de los 2 primeros y del tema centro de referencia. Nosotros en Argentina no podemos seguir los parámetros que están en las guías europeas ni en las recomendaciones de los consensos mundiales, porque no tenemos relación y porque hay mucha gente que a veces sin la preparación adecuada hace hipertensión pulmonar. Pero digamos que si uno extrapolaría las poblaciones, podría decir que en Argentina deberíamos tener en seguimiento 20 pacientes por año, un centro de referencia, que al mes al menos deriven un paciente para evaluar, que haya 2 médicos de planta permanente, especialistas en cardiología y neumo, uno de ellos tiene que ser el coordinador de la unidad, tiene que haber un licenciado en enfermería con experiencia en manejo de hipertensión pulmonar, porque es el que va a ir a domicilio, el que va a manejar las bombas. Fundamental un departamento de imágenes calificado en hipertensión pulmonar. Acá no le podemos errar casi con ninguno de los métodos de diagnóstico, desde el ecocardiograma, que el de uso cotidiano, hasta los métodos más complejos. Todo el departamento tiene que estar unido con un equipo multidisciplinario, con reumatólogo, infectólogo, gastroenterólogo, psicólogo, rehabilitador, etcétera, y tener muy bien aceitada una red de derivación para trasplante cardíaco, estudios genéticos, que ya lo podemos hacer en la Argentina, hasta hace un tiempo no, y endarterectomía en el caso de los pulmonares, en el caso del grupo 4. Como dijo Luis, la sospecha arranca con el eco, y para eso analizamos cuál es la velocidad del reflujo tricuspidio, la relación que tiene con signos ecocardiográficos de las cavidades derechas, y con eso establecemos una probabilidad baja, intermedia o alta. Si yo tengo un reflujo tricuspidio en menos de 2.8 metros por segundo, ese individuo tiene muy baja probabilidad de tener hipertensión pulmonar, en tanto y en cuanto no tenga otro signo ecocardiográfico de hipertensión pulmonar, como puede ser dilatación de aurícula derecha, vena cava,
arteria pulmonar, ventrículo derecho, o sea, todo lo que tenía el paciente que le mostró. En el otro extremo, que no requiere ninguna alteración estructural y con un reflujo tricúspido de más de 3.4, ya pensamos con una alta probabilidad. Intermedias son el interjuego entre el límite inferior y superior del reflujo tricúspido y el interjuego con la cavidad de derecha. Pero el gran desafío siempre es descartar la cardiopatía izquierda con fracción de eyección preservada, porque es la que simula en cualquier grupo etario a la arterial pulmonar. Fíjense, este es un esquema de Jean-Luc Guattari del año 2018, esto fue del Simposio Mundial. Él lo hacía muy simple. En los pacientes con fracción de eyección reducida es mucho más fácil el diagnóstico, porque uno con el ecocardiograma ve y empieza a trabajar en las estrategias terapéuticas que todos conocemos y que tienen un gran impacto en la mortalidad. Si es una valvulopatía, no hay tanto riesgo de superposición, sobre todo cuando es mitral y aórtica, con la hipertensión arterial pulmonar, pero a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial y claramente tiene implicancias terapéuticas. ¿Por qué? Porque hace unos años, empíricamente, uno mandaba a algunos pacientes valvulares con hipertensión pulmonar a cirugía o alguna intervención y solía darle drogas específicas. Bueno, eso en un estudio de hace muy poco tiempo demostró que no solo no sirve, sino que es dañino, aumenta la mortalidad. Y el gran desafío siempre es el de la fracción de eyección preservada, porque se superponen, y hasta el simposio del 2018 no había una cosa clara para seguir. Así que me pareció muy bueno este cuadro que ellos marcan de probabilidad pretest de acuerdo a la clínica del paciente y algunos métodos complementarios. Y vamos a ver que el extremo de alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son la edad, más de 70 años, la presencia de factores de riesgo clásicos, más de 2, uno debería tener alta probabilidad. Intervención cardíaca previa, una angioplastia, una ablación por radiofrecuencia de una FA, el tener una FA, el de haber tenido una cardiopatía estructural izquierda presente ya diagnosticada, mi hipertrofia, mio no compactada, tener un electro izquierdo, que se llama rama izquierda, o hipertrofia ventricular izquierda, que yo encuentre parámetros ecocardiográficos de insuficiencia mitral, dilatación de aurícula izquierda o disfunción diastólica. El test cardiopulmonar es muy interesante porque la ventilación oscilatoria es la regla con el ejercicio en estos pacientes. Y las resonancias son útiles, pero lamentablemente no son universales para todos. En el otro extremo está el paciente menor, que no tiene factores de riesgo clásico, que no tiene intervenciones cardíacas previas, que no tiene fibrilación auricular, que generalmente tiene un electro que más, si bien puede tener 25% de normalidad, un electro, un hipertenso pulmonar. Cuando lo encuentro anormal, generalmente es lo que mostró Luis con el caso clínico. No tengo patrón de disfunción diastólica, no tengo ventilación oscilatoria con el ejercicio, por eso es muy útil el test cardiopulmonar, pero no lo disponemos, y no tengo anomalías estructurales cardíacas conocidas. En el medio siempre es el de más discusión y a su vez, a mi forma de ver, el que más frecuentemente tenemos. El purito de baja probabilidad no lo tenemos tan seguido, el de alta probabilidad completo es frecuente, pero lo que diariamente genera discusión es el grupo intermedio. Entonces, el algoritmo que propone el grupo de Tafol, liderado por Guattari, es analizar la probabilidad pretest de hipertensión pulmonar secundaria, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y alguno de esos grupos tratar de caracterizarlo hemodinámicamente. Hace falta hacer un cateterismo cuando tengo un paciente con historia de enfermedad coronaria, mayor de 70 años, diabético, hipertenso, con FA. No, en general esos pacientes hay que manejarle la cardiopatía izquierda, manejar la enfermedad coronaria, la diabetes, la hipertensión, y en general no requieren cateterismo. En el otro extremo, los que tienen baja probabilidad, yo tengo que seguir el caminito que mostró Luis, que es los algoritmos vigentes, para seguir tratando adelante el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. El grupo intermedio es el más complejo, siempre es el más complejo, y ahí tenemos que ver dos cosas fundamentalmente. Si tiene anormalidad en el ventrículo derecho
o no tiene anormalidad del ventrículo. Si yo veo un ventrículo derecho extremadamente dilatado o una aurícula derecha dilatada, esos pacientes, por más que tenga una probabilidad intermedia, o sea, por más que tenga una diabetes, una edad de 65 años, yo a ese paciente está recomendado hacer un cateterismo derecho porque alguna sorpresa nos encontramos con estos casos. Y cuando no tiene anormalidad del ventrículo derecho, solamente vamos a considerar hacer un cateterismo derecho en aquellos que tengan alta probabilidad de tener enfermedad o hipertensión arterial pulmonar, como la esclerodermia. Aunque la esclerodermia es muy traidora, porque la esclerodermia simula a todos los grupos, va a poder simular, y a veces es difícil. Es mejor cateterizar y separar las aguas entre precapilar y postcapilar que quedarse con las dudas. Eso sí debe hacerse en un centro experto, porque pues yo tengo no solo que hacer el diagnóstico clásico, que es previo y postcapilar de acuerdo al Weiss, sino también hacer un interjuego de análisis entre la probabilidad clínica y lo que yo encuentro en el cateterismo. Si yo tengo un individuo con probabilidad intermedia o alta que llegó al cateterismo de alguna manera y tengo un Weiss alto, cierro el diagnóstico, este es izquierdo. El problema siempre surge cuando los individuos tienen probabilidad baja y aparece un Weiss alto. Eso, puede decir, yo tengo una mujer de 38 años que tiene casi todo componente derecho, no tiene historia de cardiopatía izquierda, y de golpe me encuentro un Weiss alto. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que ir a buscar la presión de fin de diástole y certificar que sea así. Me ha pasado en alguna oportunidad hacer la presión de fin de diástole 3 veces, ir y volver con el Weiss, y definitivamente lo que tenía cuando pude después del cateterismo hacer una resonancia magnética, tenía un no compactado, y esa era la causa de su hipertensión pulmonar y no la arterial que parecía a pesar de la edad y todo eso. Esto ocurre. En el otro extremo, aquel que tiene, cuanto más baja la presión de Weiss, más probable que el individuo sea un arterial pulmonar, un precapilar clásico. Obviamente que cuando yo tengo una probabilidad intermedia alta de tener enfermedad cardíaca izquierda y yo tengo un Weiss bajo, uno de los escenarios posibles es que yo lo haya secado demasiado en mi intento de compensación de ese paciente. Y en esos pacientes se considera el test de sobrecarga hídrica, que básicamente es pasarle 500 centímetros cúbicos en 5 minutos y medirle la Weiss. No vamos a pedir que aumente más de 15, sino más de 18 para considerar que hay disfunción diastólica, entonces el individuo queda exento de las terapias específicas que nosotros usamos en la hipertensión arterial pulmonar. Y obviamente, si el individuo tiene probabilidad clínica baja y tengo bajo Weiss, cierro el diagnóstico, es un precapilar y me pongo a pensar si ese precapilar podría ser una arterial pulmonar. Como dijo Luis, también hay que hacer una evaluación neumonológica exhaustiva, que no solo se haga una espirometría, análisis tomográfico, las imágenes son fundamentales, el test de caminata, hay que hacerle polisomnografía en lo posible a todos los pacientes, una DLCO también a todos, y gases arteriales. La DLCO, cuando uno tiene más de 80% de DLCO, la probabilidad de que tenga hipertensión vascular pulmonar es extremadamente baja, o sea que es un estudio de mucha utilidad. El problema es que no se dispone en todos los lugares, pero hay que hacer lo más exhaustivo posible la valoración neumonológica para tratar de descartar. Y el otro punto que hay que descartar, que ya lo dijo, a través de un centello BQ, que sigue siendo, por más avance en los estudios de imágenes, sigue imponiéndose como método de screening por excelencia, y básicamente por la sensibilidad. Tiene una sensibilidad muy alta, cosa que las tomografías multidetectores todavía no lo tienen, tiene una sensibilidad alrededor del 55-60%, pero una altísima especificidad, o sea, cuando veo un coágulo, casi siempre un coágulo, salvo alguna vez que pueda haber un coágulo y sea un tumor. Estratificación de riesgo, esto sigo sintiendo yo en mi vida cotidiana, a pesar de que se avanzó muchísimo, se hacen los consensos y todo. ¿Y por qué sigo sintiendo esto? Porque uno ya tiene 21 años haciendo hipertensión pulmonar y han ido cambiando un montón de veces las guías y el análisis de las variables sigue siendo más o menos el mismo, y a veces nos olvidamos, como en las últimas guías europeas, de la función del ventrículo derecho. Yo la verdad muy poco entiendo por qué la sacaron, y lo mismo pasó en el 2018. Pero bueno, cuando yo empecé hipertensión pulmonar, que fue en el año 2000, que fui a rotar al servicio del Mount Sinai en Nueva York, que estaba, el jefe es el doctor Valentín Fuster, no solo era un pibe y mucho más flaco, sino que tenía estos parámetros. Acababa de venir fresquito, estaba el simposio de Evian,
Y se decía que mal pronóstico era tener una clase funcional 4, insuficiencia cardíaca, síncope, hemóptisis, que después fue erradicada de todos los estratos de riesgo. Reflujo hepatoyugular era más clínico, si vos tenías reflujo hepatoyugular, el paciente siempre estaba mal. Derrame pericárdico, un T de caminata muy bajo y un índice cardíaco, que era la única variable que en ese momento considerábamos como estratificación. Y llegamos hasta la actualidad con miles de publicaciones de registros europeos y americanos, y la verdad que a pesar de leer los mismos papers, no entiendo por qué tienen tantas diferencias. Hay diferentes modelos para hacer el análisis de estratificación, el sueco, el alemán, el francés, el europeo, el yanqui, canadiense también. A mí me gusta mucho el Riviel 2.0, más incluso que la versión que salió publicada a fin de año, que el Riviel Lite, que se basa, ¿por qué me gusta más? Porque es más clínico, porque yo rápidamente sé que si el paciente tiene un aporte pulmonar tiene peor pronóstico que el resto, y lo mismo pasa con la esclerodermia. Y yo ya sé que si es varón de más de 60 años, tiene un súper peor pronóstico, son los que peor va, que si tiene alteración de la función renal con un CLIN en menos de 60, ese paciente tampoco va a tener una mejor evolución. Y otras variables clínicas como la frecuencia cardíaca que tenía el paciente que presentó Luis, cuando yo tengo más de 92 de frecuencia cardíaca, ese paciente está mal. Y lo mismo si tengo una hipotensión. Y por supuesto comparte también con los europeos el valor del T de caminata, nada más que en B está también separado en 3 estratos. Lo mismo pasa con el BNP, el hallazgo del ecocardiograma, lo único que consideran derrame pericárdico. Todos los que hacen ecos te van a decir que para que tenga derrame pericárdico tiene una falla derecha muy importante, si no eso no es una variable que sume demasiado. Y los test de función pulmonar, y ahí es importante, porque si yo tengo una DLCO menos de 40, eso es un fuerte predictor del riesgo de enfermedad vascular pulmonar de los pacientes. Y por supuesto las variables por cateterismo, que son universales, el índice cardíaco y la aurícula derecha. Nosotros cuando hacemos el reveal, sumás todo lo que hay y al final te corrige con un factor de corrección de 6. Si yo tengo más de 8, más de 7 ya es una condición de intermedio riesgo, 9 y 10 es de alto riesgo y de ahí para arriba, muy alto riesgo. Pero que se olvida siempre las guías y los métodos, esto que cada vez lo es más frecuente y viene justo, no lo iba a presentar esto, pero como mostró el caso Luis, se los acerco, que es la compresión del tronco de la coronaria por el crecimiento de la arteria pulmonar. Antes era solamente patrimonio de las cardiopatías congénitas que llevaban hipertensión pulmonar y de la esquistosomiasis y la portopulmonares, hoy se ven en los idiopáticos y en otros grupos. ¿Por qué? Porque viven más tiempo, pero siguen generando alta resistencia vascular. Y lo que hace, obviamente, si hay compresión, el síntoma guión es el ANGOR, pero puede que el paciente no tenga ANGOR, y a partir de los 40 milímetros que tenga el tamaño de la arteria pulmonar, hay que hacerle el TAC multicorte para ver este ángulo que el grupo de Bolonia, de Nazareno Galli, demostró que tiene impacto en la compresión del tronco de la coronaria izquierda. Fíjense lo que pasa cuando tiene una significativa estenosis. El paciente no, es como si tuviera una lesión de tronco, y lo mismo pasa con la dislocación y la contiguidad. Entonces son 3 escenarios que hay que seguirlo muy de cerca porque tienen gran impacto en la mortalidad, y más allá de los síntomas. Y la clave está en la medición de este ángulo, que es lo que dicta la compresión del tronco de la pulmonar sobre el tronco de la coronaria izquierda. Como les mostraba hace unos años, la hemoptisis era un factor de riesgo, hoy no lo es, y cada vez estamos viendo pacientes con más hemoptisis, y no solo son por cardiopatías congénitas, ni porque tengan enfermedades hereditarias como el RENDUS, sino por la evolución misma de la hipertensión pulmonar, y siempre una condición crítica de alto riesgo. Y otra condición que hay que darle mucha importancia es el desarrollo de las taquiarritmias supraventriculares. Si ustedes van a ver las guías, no llega a 14 años, y cuando los que hacemos hipertensión pulmonar y vemos esto, sabemos que es una condición que en el corto plazo nos va a poner muy mal al paciente, porque siempre son lejos de insuficiencia cardíaca. O sea que el paciente que haga un flato, un FA, un ataque supra, en este caso, en hipertensión pulmonar, siempre es un reflejo de falla derecha. Y yéndonos más un poco al futuro, algunos trabajos en la actualidad en todo lo que es la cascada ómica. Básicamente en esta etapa lo que más importancia le está dando a la metabolómica. De hecho, el primer estudio metabolómico en hipertensión pulmonar se hizo en el año 17, y eso sirvió para separar las aguas,
con algunos metabolitos como la N-acetilmetionina, que cuando tienen cierto nivel de alteración, tienen más probabilidad de mortalidad de estos pacientes. De hecho, esto y un estudio genético de sangre periférica son los que determinaron, además de lo que sabíamos hemodinámicamente de los pacientes, que algunos grupos de arteriales pulmonares idiopáticos hereditarios o secundarios de droga son reactivos al test de arresto con droga en el cateterismo. Y esos individuos son un mundo diferente, tienen un excelente pronóstico a mediano, corto y largo plazo, y en general se explica por determinados patrones genéticos y por un patrón metabolómico típico. Y antes de terminar y pasar a la discusión del caso que nos convoca, les voy a mostrar rápidamente un caso para mostrar de qué se trata lo que uno está hablando cuando habla de intentar separar las aguas en hipertensión pulmonar. Fíjense, esta mujer de 64 años, la primera vez que me convocan a consultar por ella en otra institución fue en el 2015, tenía una historia de colangitis biliar primaria del 2013, con una hepatitis crónica, con un SCORD y JAK con fibrosis 2-3, o sea, no es un estado cirrótico, cosa que no hace falta en el contexto del aporte pulmonar, pero es importante tenerlo. Tenía anticuerpos antimitocondriales propios de la colangitis 1.640 y un ANA con patrón citoplasmático 1.40, fibromialgia, síndrome de Raynaud, hipotiroidismo y gastritis con reflujo gastroesofágico. No había grandes hallazgos, salvo recordar que en el tratamiento tenía ácido ursodesoxicólico, reposición de hormona tiroidea, meprednisona. En el examen físico, la saturación baja, lo único que llamaba la atención, la tendencia a la hipotensión. No había grandes hallazgos en el laboratorio, pero sí una saturación tirando baja, un patrón obstructivo leve en un expiro, un RX de tórax que era normal, no tenía lesiones pleuropulmonares, y una DLCO corregida de 23%. O sea, eso ya de por sí nos alertaba un escenario clínico complejo. Y en la TARCAN tenían las arterias pulmonares límite máximo sin alteraciones parenquimantosas. Fíjense la pésima caminata que tenía, saturaba muy bajo en reposo y bajaba y aumentaba el BOR a 6 y a 9 y bajaba notablemente la saturación. Centello normal, negativo para TEPA y un ecocardiograma que tenía dilatación de aurícula izquierda con función sistólica y motilidad parietal de BI conservada, una fracción de eyección de BI 67 y una presión sistólica de ventrículo derecho 48, son los datos únicos que yo manejé en esa interconsulta del paciente, y el equipo de neumonología del hospital italiano lo había empezado con oxigenoterapia domiciliaria. A los 2 meses, la primera consulta, le hacen un nuevo eco que muestra estos hallazgos con un aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho y cavidad derecha dilatada que previamente no estaban así. Y le hacen este cateterismo que muestra un Weiss bajo, una media de 34, un índice cardíaco de 2.5, el cateterismo de la otra institución, empiezan a tratarlo con sildenafil 25 miligramos. Entonces uno dice que este paciente, porque uno a priori parecería que podría ser un porto pulmonar, y ya sabemos que la evolución que tienen los portos pulmonares es compleja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre un eco con burbuja, que tal cual lo expresó Luis, yo creo que hay que hacerlo siempre el eco con burbuja, no solo por las cardiopatías congénitas, sino porque podemos encontrarnos con esto, sobre todo en los que tienen historia portos pulmonares, que hay expresión de shock de derecha e izquierda extracardíaca, o sea que no solo tenía hipertensión pulmonar, posiblemente porto pulmonar, sino que además tenía un síndrome porto pulmonar, que es absolutamente lo contrario. Si bien está involucrada la endotelina, uno se da por vasodilatación, otro se da por vasoconstricción, y cuando yo doy drogas específicas que yo uso en hipertensión pulmonar, como el sildenafil, puedo empeorar notablemente la oxigenación del paciente. Con lo cual es un paciente muy complejo cuando tiene estos patrones mixtos portopulmonares. ¿Cómo evoluciona? Se ve que predominaba más la hipertensión porque mejora con el sildenafil. En estos pacientes es mejor no empezar con terapias combinadas, porque como les decía, puede empeorar el componente portopulmonar más que la hipertensión portopulmonar, y entonces empeora la oxigenación, pero medianamente se mantenía bien. Y a los 6 meses de iniciar la terapia, empieza a mejorar su disnea, pero hay un empeoramiento notable del Raynaud, y le aparece positivo un anticentrómero. ¿Cómo entendemos este escenario ahora?
¿qué está pasando con esta paciente? Antes no tenía ese hallazgo serológico. Y lo que tenemos es un síndrome Reynolds, es decir, es un trastorno autoinmune que se caracteriza por la asociación de la cirrosis biliar primaria que ya tenía con una esclerodermia, con esclerosis sistémica, o sea que pasamos de un aporte pulmonar y probablemente ahora tengamos más un componente vascular pulmonar secundario o asociado a enfermedad de tejido conectivo. Y a mí ya me viene una vez en el 2018, personalmente, me lo daría para una segunda opinión, venía con dinia gaseosa con oxígeno y un nuevo eco, donde después de haber mejorado, vuelven a dilatar las cavidades derechas, aumentan la presión pulmonar, mantenía la fracción de eyección normal, algo de disfunción diastólica, y estaba tratada con sildenafil 50 cada 8 y habían tenido que suspender por edemas el ambrisentam. Entonces cuando la veo tenía más pinta de esclerodermia que de otra cosa, nunca alteró la parte hepática, y yo lo que hice con esta paciente es pedirle un cateterismo derecho e izquierdo. Y el cateterismo derecho-izquierdo que me muestra lo que podía tener una persona con muchos años de evolución de una patología, es decir, resistencia vascular pulmonar elevada, un poco aumentado el hueso, no estoy 100% seguro que tenga que ver, pero sí tenía lesiones de 3 vasos, entonces había que solucionarle su enfermedad coronaria, y solucionó su enfermedad coronaria, manteniendo el tratamiento con sildenafil, esa paciente mejoró su disnea. Pero es un caso que te muestra cómo una misma persona puede deambular a lo largo de 5, 6, 7 años, saltando de grupo o saltando de subgrupo dentro de lo que es enfermedad precapilar. Conclusiones para ir terminando y discutir. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hacer lo que se hace en este restaurante, meter socios y no socios, no todos los pacientes son iguales. Hay que pensar siempre que en enfermedad de tejido conectivo puede ser igual a la idiopática, igual a la vena oclusiva, igual a la disfunción sistólico-diastólica del VI, igual a enfermedad pulmonar intersticial, puede tener enfermedad tromboembólica, puede tener, como vimos en este caso, síndrome de Reynolds. El ecocardiograma, el método por excelencia para sospechar hipertensión pulmonar. El primer objetivo es descartar etiologías de mayor prevalencia. Ese algoritmo que les conté es muy útil, hay que analizarlo así caso por caso. Siempre hay que hacer centello porque tenemos posibilidad de curar hipertensión pulmonar y siempre obviamente que realizar cateterismo derecho. Y antes de despedirme, invitarlos a todos los que están acá para unirse el 5 al 7 de agosto en nuestro weekend del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar. Gracias por la atención y vamos a la discusión, que es lo más lindo. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que excelente tu presentación, muy claro. Y a vos también, Luis, el caso es espectacular. Bueno, ya lo conocemos algunos. Pero bueno, abrimos el debate. Está la doctora Adriana Robles de Fleming, que es neumonóloga del Hospital San Bernardo, miembro de la Unidad de Hipertensión Pulmonar, recientemente formada, y el doctor Nicolás Igarzábal, especialista en cardiología. Si tiene alguna pregunta. ¿Están ahí? Hola, sí, es muy difícil. Primero los felicito a los dos expositores, el caso clínico impecable. Me parece que antes que nada, una alegría poder contar con un servicio de hipertensión pulmonar, así que los felicito por la iniciativa, por el logro, y por supuesto van a ser centro de derivación de pacientes. Así que, primero que nada, felicitaciones. En segundo lugar, la presentación del caso clínico, que me parece que es muy completa, coherente, no está bien con la presentación del doctor, en este caso un paciente de muy baja probabilidad así que del caso creo que no quedan muchas dudas más que felicitarlos. Y sí, para el doctor Lemo una pregunta. Recién en su exposición hablaba sobre el test de desafío con volumen. En las últimas guías del 2018 no se ponen de acuerdo cuál es la mejor forma de hacerla, cuál es la mejor estrategia. Usted recién comentó la que utilizan en su centro, que son 500 mililitros en 5 minutos. Y hablan también de la probabilidad de hacer test de esfuerzo para valorar eso con sus beneficios y sus contras respecto al test de volumen. ¿Por qué eligieron ese volumen para estandarizarlo, doctor? ¿Tiene alguna experiencia con otros volúmenes, con alguna otra forma de este desafío entre los pacientes que tienen 12 y 15 de Weiss?
Y vos sabés que hay publicaciones con 500, con 1000, con 800 centímetros cúbicos, con incrementos más de 15, más de 18, y por eso fue muy debatido y no se pusieron de acuerdo. Esto es lo que hace Jean-Luc Bacquerie en su centro, es un belga, a quien yo sigo mucho y les recomiendo que lean todos sus papers de la Revista Europea de Cardiología porque son extraordinarios. El tipo que más simplifica el análisis de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, me parece extraordinario ese colega, y es el protocolo que hacen en su centro, me parece muy bueno y es lo que usamos nosotros. Que eso realmente sirve y esté validado internacionalmente para todos, no lo es así de ninguna manera, porque todavía nadie se ha puesto de acuerdo. Incluso hay pacientes totalmente normales que no tienen ninguna patología y vos les sobrecarga 1000 centímetros cúbicos en 5 minutos y te aumenta la presión pulmonar, volumen dependiente. O sea, es un problema, la presión pulmonar, la presión de Weill. Es un problema eso, pero como te decía, es un centro experto y tiene muy buenas publicaciones y yo uso el protocolo de eso. Bien. Doy una pregunta más. ¿Con qué frecuencia en su centro hacen el test de desafío con volumen? Y mira, en el último año lo hicimos 2 veces, pero más que nada porque era de muy alta probabilidad clínica y no me convencía que sea capilar. De hecho, en uno de los pacientes tenía una Weill de 5, no debería ni haberle hecho. Pero bueno, dije, esta es diabética, obesa, apnea del sueño, tiene otras cosas. Y bueno, no, tenía arterial pulmonar, era bien precapilar, la traté con doble terapia específica y mejoró la clínica, todo. Pero bueno, cuando es muy alta probabilidad clínica hay que insistir en desenmascarar esa falla diastólica. Perfecto, muchas gracias. ¿Y en el hospital, en el servicio, tienen protocolizado el mismo test? ¿Los mismos volúmenes? Sí. Sí, los mismos volúmenes. Usamos 500 centímetros cúbicos para pasarlo en 5 minutos. Perfecto. Muchas gracias. No, no hay por qué. Muchas gracias, Nico. Adriana, ¿querés hacer algún comentario? ¿Estás por ahí? Adri. No sé si tiene buena conexión, Adriana. Hola, ¿ahora me están escuchando? Ahí está, ahora Sí. sí. Hola Luis, ¿cómo te va? Luis ¿Cómo Lema. andás, Adriana? Hola a todos. Excelente, excelente la presentación, por supuesto. Y a mí me llama mucho la atención poder diferenciar en los pacientes con hipertensión del grupo 2 la presentación de precapilar y combinada. Entonces, muchas veces se presentan los pacientes que parecen, tienen una aurícula izquierda dilatada, son pacientes, como vos decís, a veces obesas o mujeres dañosas, que uno tiene cierta, digamos, restricción o alguna duda en hacer el cateterismo. ¿Vos cómo lo tomarías o sugerirías de esos pacientes? Sí, si yo lo veo demasiado claro a lo izquierdo, trato de, bueno, beta bloquearlo, manejarle bien la volemia, no tener mucho más tampoco para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? El aldosterónico. Y bueno, ¿de qué se trata? Tener un centro de experiencia, que es lo que están organizando ustedes, sentarse, discutirlo, y cuando el plan A no funciona, bueno, vamos, lo caracterizamos y tiene esto, y aún a veces, cuando tenemos formas mixtas del grupo 2, ¿cuáles son las formas mixtas? Aquellos que tienen weight alto, pero tienen una resistencia alta, donde sabemos que hay un componente vascular seguro, y bueno, esos pacientes, hasta ahora la literatura nos ha mostrado que todos los intentos han sido neutros, y algunos con un poquito perjudicial, sobre todo cuando eran valvulares, o con tendencia a retener volumen, como con ambrietán y macitentan.
pero a veces, aunque tengamos todo claro que vale la pena hacer un intento terapéutico, pero eso solamente lo tienen que hacer los centros de experiencia. Y a veces te lleva una agradable sorpresa de que el paciente empieza a mejorar todos los parámetros, ¿no? Pero Yo tengo creo ganas que... de hablar del caso de Perdón. Luis, porque el caso de Luis es súper Lindo. por la edad y Está lindo, está lindo. aparte Además, nos la dejó picando, dijo la historia continúa, bueno, debe tener datos que yo no sé ahora, hay sería muy importante. datos lindos que me gustaría que Vale le muestre. Sí, Bueno, digamos, sí. perdón, lo más importante para destacar de caso es, primero que es joven. Al ser joven hay alta probabilidad que tenga una forma hereditaria. Dentro de la forma hereditaria, la cabeza y polvo estrecho son la alteración del factor morfogenético del hueso. Pero esto lo vengo repitiendo porque los franceses me lo han inculcado en la cabeza de tanto repetirlo. No cuesta nada mirarle cómo está la rodilla. Si tienen la patela pequeña, pueden tener una alteración del TBX40. Del TBX4. Y el TBX4 tiene una particularidad. Todos esos pacientes tienen pésima DLCO, alta mortalidad, que la tienen, pero no tan alta como se pensaba al principio, de alrededor de 10% en los próximos 6 años. Con lo cual es importante en esos pacientes pensar en hereditario. Ahora en Argentina tenemos la posibilidad de hacer un panel de cosas. El otro aspecto es la clase funcional, síncope, frecuencia cardíaca y los métodos recurridos, caminado, más el cateterismo nos hacen ver un paciente realmente que no está bien, entonces vamos a ver con qué se viene la doctora Valentina. No, en honor al tiempo es muy rápido para terminar de contarles el caso. Bueno, nosotros lo estratificamos al paciente, por un lado por el score europeo, nos daba un score, por supuesto, alto, tenía signo de insuficiencia cardíaca derecha, había hecho síncope, la progresión la asumíamos como rápida, clase funcional 3, había caminado 360 metros, un NT-proBNP de 1900, una aurícula derecha de 31, derrame pericárdico en la resonancia, una presión de aurícula derecha de 14, un índice cardíaco 1.6, nos daba un riesgo alto por el score europeo, y el score Reveal, que es el que le gusta también al doctor Lema, bueno, siempre sacamos por los dos. Teníamos una clase funcional 3, una frecuencia cardíaca elevada del paciente, si bien él había caminado bien, o sea, bien entre comillas, 360 metros, sabemos que los pacientes jóvenes caminan bien, pero no están bien. Un NT-proBNP alto y el derrame pericárdico nos daba un puntaje de 10, o sea, también un riesgo alto. La realidad es que el paciente no tenía ningún parámetro de bajo riesgo. Y bueno, confirmamos el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Esto, justo ayer estuvimos en un taller discutiendo sobre el test de vasoreactividad. En él decidimos no hacerlo. Uno por el índice cardíaco, que puede ser discutido, y otro porque también tiene una presión de aurícula derecha elevada. Paciente de alto riesgo, decidimos... Perdón, Valentina, ¿con qué hacen el test de vasoreactividad? ¿Tienen Hilopro? Sí, tenemos Hilopro. Ah, y por ahí con Hilopro es difícil que te dé vasoreactividad. Me encantaría a este muchacho hacerle conexión hecho. Porque sí, lo que pudimos conseguir fue Hilopro. No, está bien, porque ¿sabes qué le pasa? Aún con todo lo que parece un cuco, si es vasoreactivo, guarda, te ponen en otro escenario clínico interesante. Sí. Pero bueno. Sí, ya sé. Bueno, la realidad es que no lo hicimos y bueno, lo hacemos con paciente de alto riesgo, en el cual tenemos que iniciar un tratamiento combinado, incluyendo una prostaciclina endovenosa, y como dijo Luis, también considerar, ¿no?, referencia para el trasplante pulmonar, y eso fue lo que hicimos. Acá rápidamente a quiénes vamos a referir. Este es un paciente que necesitaba prostaciclinas endovenosas. Como dijo Luis, lo ideal es tener algún contacto con un centro de mayor complejidad que trasplante para que estos pacientes no lleguen en un estadio más avanzado. Y bueno, en cuanto al tratamiento, medidas generales, oxígeno, porque tenía una PO de 60, un paciente que por ahí permeabilizaba el foramen oval y desaturaba, tenía poliglobulia. Tratamiento diurético con furosemida espironolactona, y el tratamiento específico iniciamos sildenafil 50 miligramos cada 8 horas, y solis miligramos y epoprostenol. La realidad es que pasaron 2 meses esperando la medicación que no llegaba.
en ese tiempo decidimos derivarlo al Hospital de Cruces, donde tenemos por ahí un contacto más fluido con el doctor Aimone, que es nuestro centro de mayor complejidad, donde le llevamos para endarterectomía pulmonar. Bueno, este es nuestro centro. Ellos lo volvieron a evaluar, repitieron el cateterismo derecho, confirmaron el diagnóstico de hipertensión pulmonar precapilar arterial, alto riesgo, y estaban de acuerdo con el tratamiento. Ellos tampoco le hicieron test de vasorreactividad. Y bueno, un mes después, la realidad es que comenzamos con el tratamiento. Este es nuestro paciente. Este es el catéter de Hickman, y empezamos con la infusión con epoprostenol, iniciamos con una dosis de 2 nanogramos kilo minuto, lo fuimos titulando durante una semana y le pudimos dar el alta con 12 nanogramos. Presentó todas las reacciones adversas del epoprostenol, pero la realidad es que lo toleró bastante bien. Comparando por ahí con otros pacientes que tenemos, que fue mucho más difícil titularle, a él fue dentro de todo fácil y rápido. Se agregó ambrisentan 5 miligramos, que fue la medicación que nos mandó el ministerio, a pesar que habíamos pedido macitentan. Y actualmente ese es el tratamiento con el que está, 28 nanogramos de EPO, ambrisentan 10 y sildenafil 50 miligramos cada 8 horas. Aparte de furosemide, espironolactone, y hace poquito también le agregamos dioxina porque está también hace episodios de palpitaciones, si bien la densidad rítmica en el Holter es baja, pero bueno. Un eco de control hicimos a los 45 días de inicio de este triple esquema, y la realidad es que a simple vista podemos ver que el aplanamiento del septum mejoró. Voy a ir rápido. Este es el de noviembre y este es el de abril, como pueden ver. Este también es el de noviembre y este es el de abril. Si bien acá la pared libre del ventrículo derecho prácticamente no se movía, acá podemos ver que empieza como a moverse. Y bueno, la aurícula derecha se redujo de 31 a 20 centímetros cuadrados. Bueno, la realidad es que el paciente mejoró, si bien tiene una disfunción del ventrículo derecho importante. Al mes y medio de tratamiento con triple esquema, el paciente estaba mejor. Y bueno, después yo planteé algunos interrogantes, si la dosis de EPO está bien o hasta dónde deberíamos llegar. Anticoagulación en este paciente, no sé qué opinás, Luis. Y bueno, si lo reevaluaríamos con cateterismo derecho a los 3 meses o cuánto esperamos, o esperamos un poquito más. Y bueno, el trasplante que ya lo planteamos. Y eso es todo. Bravo, muy bien manejado, es realmente excelente lo que han hecho, el camino recorrido es brillante, así que ahora le queda a la biología actuar, y a la farmacología. Estos pacientes a veces te sorprenden y rápidamente cambian. A mí no me preocupa tanto el perfil de riesgo, sino las variables grosas que nos interesan, el ventrículo derecho por imágenes y el cateterismo. Por lo tanto, ante tu pregunta, cateterizarlo sin duda a los 3 meses. Okay. ¿Cuánto llegar con dosis? Siempre se dice que las prostaglandinas se llegan hasta que el paciente las tolere. El tema es que la mayoría con bajas dosis no tolera Entonces, ¿cuáles son los síntomas que le vamos a dar importancia para decir hasta acá llego y desescalo dosis? En cualquier tipo de prostaglandina, oral, subcutánea, inhalatoria o endovenosa. El dolor precordial, porque no los deja estar, es un dolor muy potente, mandibular, y la diarrea. Son los dos muy fuertes que te hacen desescalar dosis. Todas las otras molestias que suelen referir casi todos los que usan prostaglandina en cualquiera de sus formas, en la medida se pueden bancar. ¿Cuál sería lo ideal? La mayor dosis que se pueda. Si podés llegar a 40 nanogramos sería un golazo de media cancha, porque ahí hiciste todo para que el paciente responda. ¿Dónde va a haber la respuesta? En la resistencia vascular pulmonar y en las imágenes. Claro. Si no logramos torcerle rápido la resistencia vascular pulmonar, las imágenes parece que están mejor, pero ahora hay que ver si la resistencia vascular pulmonar ha hecho un cambio significativo. No lo ha hecho, ese paciente es complejo, ese apuraría los tiempos de trasplante. De trasplante. Porque ya está porque al estar con terapia prostanoide parenteral, ese paciente se enlista y entra en un camino diferente al que yo les comentaba del enlistamiento precoz, que es aquel que lo vemos con riesgo intermedio, con alguna variable, pero sabemos que todavía tenemos un camino en muchos no tienen y le han hecho todo correcto lo que hay que hacer.
Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tenía una pregunta para Luisito, antes que nos vayamos. Una que me la ganó Nico Igarzábal era la experiencia de la sobrecarga hídrica en los pacientes estos borderline o estos grises, y qué experiencia tiene con el ejercicio, si se hace o no se hace. Y la otra, que a priori pienso que no, pero quizás por una cuestión de accesibilidad que tenemos nosotros y de tecnología, lo que nombraste del aplastamiento del tronco de coronaria izquierda, si algo se puede llegar a interpretar desde la cinecoronariografía. Sí, el tema de ejercicio los veo en miles de simposios, pero nunca se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque es bastante engorroso, ¿no? Hay algunos que le ponen un catéter y lo suben a una ergoespirometría, y ahí hacen las dobles mediciones. Otros que hacen yo le pondría en términos norteños un sacha de esfuerzo, que es hacer escalrí, que eso no es lo que debería hacerse. Por lo tanto, yo el esfuerzo lo saco cosas. Eso tal cual lo preguntaste tú, pero sí le diría a Luis que empiece a hacer su pool de ojo con los ecoestrés, que llamativamente parezca un incremento muy importante en la presión sistólica del esfuerzo, y que no sea ni valvular ni cosas. En esos pacientes que los separar, sobre todo si son esclerodérmicos, algún día haremos un trabajo conjunto. Y la otra pregunta era de la cinecoronariografía. Claro, todos esos pacientes que te mostré, todos los que presenta Galí, que es una serie de más de 70 casos, todos terminan en cinecoronariografía, y la gran mayoría con stent, muy pocos con bypass, que son aquellos que no se les pudo poner un stent en el tronco. Claro, pero la pregunta es si en la cine vos podés... Pero ¿por qué es importante? Podés prever... Sí, se ve la estenosis, porque no va a haber los ángulos. Pero... No va a haber los ángulos. Por eso ellos recomiendan a todo aquel que tiene Angor hacerle un screening con tomografía multicorte buscando ese ángulo. Si ese ángulo es muy chico, la probabilidad es alta, aunque la calidad de la imagen no sea buena. Obviamente, si lo veo dislocado con compresión, que son los 2 grados extremos, ese va a coronariografía y dilatación de la arteria pulmonar. Nosotros hasta ahora decimos, lo hago seguido el ejercicio de hacer la tomografía, pero concretamente descubriendo una compresión, una sola vez, y le pusimos un stent, anduvo bien. Excelente, bueno, Luis, gracias. Muchas gracias, y en honor al tiempo vamos a dar por finalizado el Ateneo. Muchas gracias, Luis. La verdad que es un placer. Llevo acá los casos anotados con todo, después quiero la leyenda continúa, ¿no? El cateterismo de acá 3 meses. Tercera parte, dale. Tercera parte. Excelente. No se olviden de llenar el formulario con la asistencia, ahí mandó a Alejandra el link por el chat. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por escuchar y por quedarse hasta el final. Muy concurrido, así que eso es todo tuyo. Sí. No, gracias por la invitación, aunque sea un poquito, estoy en Salta, que extraño tanto. Sí. Bueno. Y nos vemos en el weekend de hipertensión, de insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar. Insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar, están buenos. Sí. Chao a todos, gracias. Chao. Chao, llenen el formulario, por favor.